Muy bien, ahí está. El tema de la muerte está dentro de la división de la escatología individual, como vimos, ¿no? En las diapositivas anteriores que yo le mostré, como aquí, está la muerte física, que se aborda el estado intermedio y la inmortalidad del alma, ¿ya? El tema de la muerte física y la inmortalidad del alma son dos temas distintos para entender, ¿no? Porque aquí en la muerte física, Berkov trata de una separación del cuerpo y el alma, ¿no? Como que habla de un binomio entre cuerpo y alma, ¿no? Habla de una postura que muchos sostienen, pero que acá en el tema de la inmortalidad, como se trata el tema del alma, hay que entender allí el alma como el ser humano en su estado de inmaterialidad, ¿no? Eh, y en lo que es la vida misma, en la parte física, se habla de la vida de la persona en su materialidad. Y ese tema lo vieron, entiendo yo, en el curso de antropología, ¿no? Ahí se tocó el tema de la composición del hombre, como se le llama, no sé si es tripartita, bipartito o es un solo ser. No vamos a hacer mucha mención acerca de ese tema, sino más bien nos vamos a referir, en este caso de la muerte física, a cómo lo va planteando Berkov y lo vamos a estar compartiendo, ¿no? Y discutiendo entre todos nosotros. Bien. Entonces nos vamos para atrás de nuevo para plantear lo primero, que cuando se habla de la muerte en la Biblia, se habla de la muerte en tres áreas. En la muerte física, que vamos a ver ahora un poco, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Ya? La física, la espiritual y la eterna. Y cada una de estas características de la muerte es abordada en las distintas teologías, ¿no? La muerte física, que acontece, se toca también en parte aquí en la escatología individual, pero también se aborda en el tema de la amartología o del pecado, que está dentro de lo que es la antropología, como también la muerte espiritual. Y la muerte eterna se aborda un poco más también en la escatología general cuando se habla del punto del juicio final, ¿no? El destino final de unos y de otros, ¿no? Eh, y ahí se aborda este tema de la muerte eterna, ¿ya? Y en esta lección hay tres puntos que se abordan muy brevemente como son, ¿no? Primero, la naturaleza de la muerte física, que vamos a comentar un poquito. Después está la relación entre el pecado y la muerte. Y por último, la importancia de la muerte en el creyente. ¿Ok? Esos tres puntos son los que se desarrollan en esta lección. Y esto lo vamos a ver para que posteriormente veamos las preguntas y estemos comentando, ¿no? Como un breve repaso de esta lección. Cuando se aborda entonces el tema de la naturaleza de la muerte física, Berkos dice que, según la Biblia, ¿no? La muerte física es la terminación de la vida física por medio de la separación del cuerpo y del alma. Nunca es una aniquilación. Y ese punto es interesante porque a veces la muerte, en algunas expresiones cristianas, religiosas, o algunos llaman sectas también, como los adventistas hablan de la aniquilación, ¿no? No hablan de una muerte definitiva, sino que una aniquilación, un dejar existir
totalmente, no tanto eh, especialmente para aquellos que rechazan a Cristo, no así para aquellos que reciben a Cristo, ¿no? Pero es una postura que no tiene mucho argumento y peso bíblico para sostenerla, pero se menciona. El punto es que aquí, en la naturaleza de la muerte física, así como lo expresa Berkhoff en este punto, lo dice en términos de que esta es una separación, una separación del cuerpo físico, ¿no? Del alma. eh, que hay una desconexión, porque él va a plantear que la muerte tiene que ver justamente con desconectar aquellas características que le dan vida al hombre, ¿no? Al ser humano, desconectan al hombre de la relación con su creación y lo desconectan al hombre de las funciones físicas, motoras, ¿no? Aunque habla también de otros aspectos respecto a la muerte física en su naturaleza, porque da ejemplos, ¿no es cierto?, acerca de, por ejemplo, qué es la muerte dentro de la naturaleza misma, para los animales, ¿no? Para la vegetación y para el ser humano. Pero en el fondo plantea que él, según el punto de vista que tienes y de acuerdo a lo que analiza en el texto bíblico, ¿no? La muerte física la llega a entender como una separación del cuerpo y del alma, que es como una postura muy común, ¿no? Que se tiene en la humanidad, podríamos decir, ¿no? Cuando muere algún ser querido, uno va a sepultar el cuerpo y nosotros también hacemos eso y decimos que su alma está en los cielos, ¿no? Que va al reino junto al Señor, o partió a la presencia de Dios, pero también están en la mente colectiva que cuando se llega a la muerte ocurre esta separación entre el cuerpo y el alma. ¿Ya? Entonces, de esa manera, Berkov va planteando el tema de la muerte física, ¿ya? Eh, eh, Filosofía hebrea, cuando se habla del ser humano, no lo ve como cuerpo y alma separados, sino que es una persona material e inmaterial, ¿no? Que incluso se habla de alma como de vida, ¿no? Refiriéndose a la persona o incluso al animal como alma viviente, ¿no? Entonces, llama a la discusión, llama a la reflexión ese punto de vista que él plantea respecto a la naturaleza de la muerte física, ¿ya? Y como dice acá abajito, también la muerte no es la cesación de la existencia, sino una separación de las relaciones naturales de la vida, ¿ya? Entonces, en esos términos, Berkov trata la muerte física, una separación, el cuerpo y el alma. Bien, bueno, lo desarrolla más, ustedes la lección lo pueden ver. El otro punto que va a desarrollar es que hay una relación entre pecado y muerte. ¿Qué es primero? ¿Es primero el pecado y después la muerte o es primero la muerte y después el pecado? ¿No? Y aquí plantea algunas posturas como los socicianos o los pelagianos eh, antaño, de antiguo, ¿no? Eh, Hoy día está más refinado, pero que en el fondo esa postura sostiene que la muerte es previa al pecado, porque el hombre fue creado con esta característica de morir. Es decir, si Adán eh, no hubiese pecado, la recompensa que él recibe es que al ser obediente, de ahí comienza la vida para él. Pero si pecó, se mantuvo lo que era el origen que tenía él, que era un ser creado con esta característica, esta posibilidad de morir. Entonces, la muerte
estaba, podríamos decir, en el germen del origen del hombre. Y el pecado viene a suceder posteriormente, pero no es que la muerte vino después del pecado, según esta posición, ¿ya? Pero Berkov refuta todo aquello para decir que la muerte física eh, no se presenta en la escritura como el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la muerte física, no la muerte espiritual, la física. Por lo tanto, está diciendo acá que eh, la muerte viene después del pecado, ¿no? Como dice aquí también en este párrafo que estamos leyendo, porque la Biblia señala con toda certidumbre a la muerte como algo que fue introducido o posterior al hombre o en la humanidad por causa del pecado y como un castigo por el pecado, ¿ya? Entonces, la relación que hay entre el pecado y la muerte es que la muerte es consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, nos dice Romanos, ¿ya? Pero hay algunas posturas que plantean que no están así, sino que la muerte es previa al pecado que estaba en la condición del ser humano, ¿no? Eh, y por eso va a morir posteriormente y el pecado va a ser más bien un castigo por esa desobediencia. Y el tercer punto que va a plantear es sobre la importancia de la muerte, estamos hablando de la muerte física, de los creyentes. Y aquí Berkov plantea que se hace la pregunta por qué los creyentes tienen que morir siendo que Cristo, al derramar su sangre, hizo efectivo el perdón de los pecados y la justificación y la liberación de la condenación. Por lo tanto, ¿por qué tienen que morir los cristianos si ya han sido librados de condenación y ya Cristo pagó por ellos? Entonces se plantea esa pregunta allí y él va desarrollando algunos puntos, ¿no? Respecto a eso y va diciendo que es evidente que la muerte de los creyentes debe considerarse como la culminación de los castigos con que Dios ha determinado la santificación de su pueblo, ¿no? Es decir, el creyente en ese proceso de santificación, en ese proceso de santificación de creciendo cada día conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ese es un proceso que dura toda la vida. Y la muerte lo lleva a concluir ese proceso. Y, y al concluir ese proceso, para el creyente, entra a un estado de gloria que es el que se va a desarrollar posteriormente cuando se hable sobre el tema del estado intermedio, ¿no? ¿Qué pasa allí en ese lugar cuando, qué pasa con los creyentes en ese lugar cuando mueren, ¿no? Y con los incrédulos. Entonces, la importancia de la muerte del creyente es que culmina este proceso de santificación en esta vida física para entrar a un estado superior donde ya no habrá esta tensión entre el pecado, entre la maldad, ya no estará eso, sino que estará en un mundo totalmente distinto y conocerá a Cristo, ¿no? Bueno, pero eso se va a ver después en ese punto del estado intermedio. Aunque la muerte, sí, dice él, eh, sigue siendo una verdadera calamidad natural para los hijos de Dios. Y aquí, como le decía al principio, para Berkov es antinatural la muerte. Para el, ¿no? Como dice allí, para los hijos de Dios, es decir, algo antinatural que ellos conceptúan como un mal. Pero
en la economía de Dios, es decir, en el diseño de Dios o en los designios de Dios, eh, se hace ver que el, este paso, ¿no? De, que da el creyente a través de la muerte es por un mejor interés para su vida, podríamos decir, ¿no? Y para el reino de Dios, es decir, como testimonio de su fe, como testimonio del Evangelio, y para que éste siga extendiéndose hasta cuando Cristo vuelva y ya termine todo esto, ¿no? De la muerte física y el creyente, ¿no? Entre a la gloria con el cuerpo glorificado en un mundo nuevo, en un cielo nuevo, físico nuevo, donde las cosas obviamente van a ser totalmente distintas. Bien, de estos tres puntos, ¿ustedes tienen algo que comentar, que decir, que agregar o que les llame la atención sobre la naturaleza física de la muerte, sobre la relación de la muerte y el pecado y sobre la importancia de la muerte de los creyentes? Yo te pregunto a ti directamente entonces, ¿qué piensas acerca de la muerte? ¿Qué es la muerte para ti? Porque me imagino que conversarán de repente sobre este tema, ¿no? ¿Qué es la muerte? Bueno, pastor, ¿Sí? ya. Para mí, bueno, como usted decía, en la separación, ¿no es cierto? Ujú, Del alma y el cuerpo para mí. Tampoco, como usted decía, no es una aniquilación, más bien una separación temporal. El ujú. cuerpo vuelve al polvo, pero el alma permanece consciente, ¿no es cierto? Bueno, ahí entramos a otro tema más profundo. Y para nosotros, como cristianos, yo lo digo así, para nosotros la muerte es ganancia. La muerte es un paso, ¿no es cierto?, a lo que hemos esperado y luchado toda nuestra vida como creyentes. O sea, no es como otros ver la muerte como algo tan terrible, tan tenebroso, tan poco deseado como usted decía al principio. Pero para uno entiende de que la muerte un día va a llegar a nosotros, pero con la esperanza de volver a encontrarme con el Creador. Esa es mi visión, pastor. Bien. Gracias, hermano Javier. Claro. Pablo plantea eso, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Amén. Totalmente. Am, ¿Por qué se llora tanto cuando viene la muerte? ¿Por qué uno no quisiera morir si como cristiano sabe que al morir se va con Cristo? Tomando el tema, pienso que a algunos les cuesta entender bien eso de la muerte. Uno ha pasado, y ha pasado muchos años ya dentro del Evangelio, y uno ha visto, como usted decía, muchos casos. ¿Mm? Incluso yo he visto hermanos que se han tirado dentro del hoyo del ataúd, cristianos. Sí, ¿Ya? ¿Por qué? Porque no han entendido lo que es realmente lo que en sí la muerte. O sea, siempre la han mirado han heredado algunos la imagen que vienen de otras, ¿cierto? Digamos así, fe, donde la plantean de otra manera. Entonces, pienso que al cristiano le cuesta entender esa parte de que es temporal, es un momento, sino que lo toman como que algo definitivo. claro, claro. Eh, Pastor, sí, pastor, hermano Oscar. ¿Tiene apagado el micro? bueno, yo quería, Ahora sí. ahí sí, ahí sí. Yo quería decir dos cosas, contestando la pregunta anterior igual.
la muerte para nosotros los cristianos no es un castigo, para nosotros los creyentes. Como decía Spurgeon, es la puerta de la alegría sin fin. Yo pensando en la segunda que decía usted, me recordé mucho a mi pastor, Valdebenito, que falleció en abril, Mm, y lo recordé mucho hoy día también por las palabras que leí que dijo el pastor MacArthur un día antes de morir al despedirse de su familia. El pastor nuestro lo decía constantemente. Para mí fue una gran enseñanza. mm, Él decía, como dice 1 Corintios 15, 55, 57, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Para el pastor Valdebenito tenía una visión que para mí era admirable en ese aspecto, porque sus últimas, él predicaba una vez al mes y siempre tenía esa, he corrido a la carrera, todo eso, ese ejemplo de Paul, él lo transmitía a la congregación y mm, era muy emocionante, pero lo decía con mucha convicción. Y yo a su papá, al pastor Valdebenito Saavedra, que también lo alcancé a conocer en su último mensaje, era lo mismo. Es decir, por eso me recordé hoy día con las palabras del pastor MacArthur, porque la verdad que los hombres de Dios cuando llegan como una, no sé, yo no sé cómo llamarlo, una madurez en su fe, una soltar todas las amarras de este mundo y querer anhelar llegar a los brazos de su Señor, yo creo que traspasan ese umbral del temor, traspasan ese mal que yo al menos por mí no estoy como en esa estatura, digamos. mm, Yo estoy más con la reflexión que hacía usted, es decir, por qué tememos, por qué no queremos mm, irnos de acá? Pero es admirable escuchar a hombres de Dios cuando tienen menguan a esa manera de querer irse con su Señor. El pastor Valdenito anhelaba irse con el Señor. mm. Era emocionante, yo me acuerdo que el culto él, todas las hermanos y hermanas llorando cuando él, pero no es que él se emocionaba, él lo decía con una convicción Mm, como que me queda poco y yo lo sé, así como que no. mm. Fue una gran enseñanza en ese sentido. No sé si logré contestar en todo lo que dije. Bien, excelente. Qué bueno que queden esos ejemplos tan importantes que dejan en vida hermanos que con convicción transmiten un mensaje, no porque a ellos les parece, sino porque en la Biblia está declarado, ¿no? Y cuando la Biblia obviamente habla sobre el tema de la muerte, lo plantea como algo pasajero, como una ganancia, como decía el hermano Javier, lo plantea como un paso a otra mejor vida, Amén. lo plantea como algo por a través del cual el mismo Señor Jesucristo pasó y venció, y lo pone a él como aquel que nos muestra lo que también a nosotros nos va a ocurrir en ese momento de la resurrección final, que es un tema interesante que está en la escatología general. Entonces, el cristiano más que nadie es aquel que debe dar testimonio, ejemplo respecto a cómo afrontar la muerte, ¿no? Porque quien debe tener una mejor, quizás no definición, pero un mejor acercamiento para querer entender qué significa la muerte, es un creyente. Debe ser un Tiene creyente más que un certeza. psicólogo, más que un psiquiatra. Un cristiano debe tener más definido lo que es la muerte. No porque se le ocurra a él, sino porque en la Biblia hay referencia a este tema. Amén. Pastor, Hermano Giovanni, hola, pastor. La pregunta que hizo de por qué lloramos cuando alguien muere, me recordó a Jesús cuando lloró su amigo Lázaro, porque sabiendo que al final después igual lo iba a ver, o sea, nosotros como somos creyentes, sabemos que un familiar que cree en Cristo y que lo veremos, está ese afecto, o sea, está ese sentimiento de la humanidad, ¿cierto? De la humanidad de cuando alguien parte, sabemos que lo vamos a ver, pero está ese sentimiento de como de despedida,
de despedida, que va a ser por un tiempo temporal, pero igual está ese afecto. Fenómeno, como decía la palabra, se me olvidó, pero es ese sentimiento que tiene el hombre Mm. con esos sentimientos de tanto de amor, de familia, de ser querido, de que alguien parta, y sabemos que obviamente va a estar mejor, pero aún está ese sentimiento de echarlo de menos. Y yo creo que también ese sentimiento también lo tuvo Jesús, porque era su amigo y por eso también lloró Mm. al ver que Lázaro había muerto. Bien, cierto, ¿no? Hay el caso que menciona el hermano Giovanni, justamente lo que produce la muerte física en términos de una vida física en este mundo físico, ¿no? Porque, claro, Cristo lloró porque estaba también en el periodo, recuerden, en neumatología, estaba viviendo en el periodo de la carne, en el periodo de ese eón donde tenía que someterse a las leyes de este mundo. Por lo tanto, expresaba lo que en ese momento tenía que sentir como ser humano, ¿no? Ah, y es cierto, creo, porque a quién no le corre lágrima o hay tristeza cuando muere un ser querido, ¿no? Muere alguien amado o incluso una mascota con quien ha tenido bastante acercamiento. eh, la muerte trae llanto, tristeza, y en algunas personas depresión, angustia, eh, cae en una situación muy, muy, muy delicada también que hay que tenerle en consideración el duelo que deben vivir, ¿no? Tantas cosas interesantes que nos llaman a reflexionar y al cristiano sobre todo a entender ese momento y más que juzgar o criticar, entender ese momento en términos de que estamos en este escatón, en este periodo donde estamos en el ya, pero todavía no, ¿no? Y frente a eso, como Jesús lloró, frente a su amigo Lázaro, también en nosotros, cuando muere alguien ocurre tal cosa, como decía el hermano Oscar, con la muerte del pastor Valdebenito también, ¿no? Eh, es natural, pero justamente miramos más allá de eso porque creemos que la muerte es un paso difícil, pero con la muerte no termina la vida, ¿no? Sino que el cristiano se introduce a una nueva dimensión, totalmente distinta. ¿Alguien más quiere comentar antes de pasar a las preguntas? Yo creo que a diferencia de lo que plantea Berkov, que él dice que lo natural es, en realidad yo me inclino más por la imagen de Pablo, ¿ah? Hemos sido criados sabiendo lo que se viene y, y que vamos a morir. Por lo tanto, es como algo que esperamos y esperamos confiados. Mm, Es cierto que tenemos un apego a la familia, a los amigos, hemos vivido en un entorno al cual nosotros nos aferramos con sentimientos, pero cuando lo analizamos de manera racional, tenemos un sentimiento mayor y una claridad mayor, por lo que el Señor nos ha mostrado y demostrado y hemos conocido de Él. mm, Entonces, vemos la muerte como este paso, como esta separación que hemos visto ahora del- de lo físico con lo espiritual, pero sabemos que es temporal, que hay algo más. Sabemos que el Señor nos espera y sabemos lo que nos ha prometido. Por lo mm, tanto, más allá de lo que Berkov nos enseña de esto que parece antinatural, para mí me parece más natural porque he sido criado toda la vida sabiendo que lo que me espera al final del camino es un proceso de muerte, pero que en realidad es un paso a volver al Señor. mm. Así es Exacto. que me parece más natural. Entiendo lo que plantea Berkov y lo comparto en realidad, pero me parece en el sentimiento, me parece más natural saber que voy a culminar volviendo a donde está el Señor. Totalmente, cierto. Y desde el momento que uno nace está muriendo, Mm. ¿no? Porque van muriendo las células, van muriendo las neuronas. Es increíble, ¿no?
nace como para morir, en este mundo, no físicamente. Eh, y a eso nos enfrentamos, pero es como decimos y han dicho todos, es temporal porque nos conduce al tema que viene posteriormente, que tiene que ver justamente con el estado intermedio, que también es temporal. Por eso es intermedio entre lo definitivo y lo que ahora tenemos, ¿no? O lo que hay ahora y dónde están ahora aquellos que han partido de este mundo. ¿Y qué pasa con ellos? Y por eso la fe también, como dice hermano Dinko, nos lleva a entender que la muerte es un proceso natural por el cual todo ser humano pasa, pero el creyente lo enfrenta y lo ve con otros ojos, ¿no? Con otra perspectiva, con otra visión. Aquí hay una emoción de la separación física de una persona con la cual ha compartido, ha vivido, ha llorado, ha reído, etcétera. Pero entendemos que eso también es momentáneo. Ese luto también es momentáneo, ¿no? Pero se vive también. Está ahí, ¿no? Ok. Pregunta número 1. ¿Cuál es la idea fundamental del concepto bíblico de la muerte? La terminación de la vida física, separando el cuerpo del alma. Claro, así lo plantea Bergson, ¿no es cierto? Una separación. ¿No? ¿Sí? Mauricio, Bien. diga. ¿O fue una... Pastor, se me pasó a marcar. Ah, ya. Ok, bien, Perdón, que íbamos recién llegando, entonces estamos recién abriendo aquí con la cosa. muy bien. Perdón. Ok. Entonces recuerden que Bergson plantea la muerte física, estamos hablando de la muerte física como una separación, ¿no? Una separación del cuerpo y del alma, ¿ya? 2. ¿Es la muerte nada más el resultado natural del pecado o es un verdadero castigo del pecado? Doctor, ¿Eh? es un verdadero castigo del pecado. Dice que la muerte no es simplemente un proceso natural o biológico, sino que es una consecuencia penal del pecado, una expresión de la ira divina y del juicio de Dios. Dice que la muerte no se presenta en la Escritura como el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre, Mm, eh, eh, motivado por su fracaso de alcanzar la altura de la inmortalidad por la senda de la obediencia, sino mm, como el resultado de su muerte espiritual. Las expresiones bíblicas señalan con toda certeza a la muerte como algo que fue introducido en el mundo de la humanidad por causa del pecado y como un positivo castigo por el pecado. Y se encuentra en Romanos 5:12. La muerte no se explica como algo natural en la vida del hombre, como usted decía también, un mero no alcanzar, sino como algo extraño y hostil a la naturaleza humana. mm. Una expresión de la ira divina, un juicio, una condenación y una maldición. Totalmente, ¿no? Bien, bien completa la respuesta, Giovanni. Muy bien. Claro, porque aquí está estas teorías, ¿no? Que plantean que la muerte es previa al pecado. Y ahí están los socinianos, como cita Berkov, y otros grupos más, ¿no? De, de, de seguidores respecto a esa idea. Pero en la Biblia se plantea que la muerte es el castigo, ¿no? Es un castigo eh, por causa del pecado. Mm, El pecado introdujo la la muerte. muerte, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 3. De ser esto último, ¿cómo puede probarse eso con la escritura? Refiriéndose a, entiendo la anterior. Eh, Pastor, Ujú. hay textos bíblicos que apoyan lo anterior. ¿Ya? Romanos 23, por ejemplo, que usted acaba de mencionar anteriormente, dice, porque la paga del pecado es muerte. Ella está Exacto, hablando de... claro. Y Romanos 5:12, porque por un hombre entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte. Mm, La muerte pasó a todos, porque mm. todos pecaron.
Así es, exacto. Muy bien, ¿no? Aparte de esos pasajes, hay otros más que van dando argumento y peso al hecho de que la muerte es la paga del pecado, ¿no? Es consecuencia del pecado. No es que el hombre fue creado ya con el germen de la muerte en su naturaleza y que ésta eh, se mantuvo en el tiempo de la inocencia de Adán hasta cuando llegó el castigo por desobediencia y se aplica el que se lleva a efecto el tema de la muerte. Es como algunos científicos actualmente dicen que todos nosotros, el ser humano, tiene el gen, ¿no? del alcoholismo. Todos eh, con, somos potencialmente a ser alcohólicos. Y en algún momento ese gen, ¿no? por las condiciones externas, sociales o vivenciales, se activa y entra al consumo de alcohol. Eh, la postura sociniana es así respecto a la muerte, que todo Adán traía el germen de la muerte y en el momento que se diese la condición, se iba a materializar. Pero la Biblia no lo plantea de esa manera, sino que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y Dios en él no hay ninguna sombra ni variación de cambio y ni de pecado, de nada de eso. Entonces, el hombre fue creado en un inicio en Adán sin pecado, ¿no? Sin muerte. De hecho, Pastor, hay por ahí algunos que dicen, antes de que Adán cayera en pecado, eh, morían las moscas, si habían moscas, morían las hormigas, morían, no sé, los animalitos, porque si no, no estaba la muerte. Ah, bueno, pero eso yo lo extremo un poquito al extremo, quizás un poquito a lo más espectacular o amarillesco, no sé, pero a algunos les gusta hablar de esos temas, ¿no? que quieren buscarle la quinta pata al gato. Pero en el fondo, el pecado viene como consecuencia, perdón, la muerte viene como consecuencia del pecado. El- la pregunta número 4. ¿En qué sentido fue creado el hombre mortal tal como Dios le creó y en qué sentido inmortal? Pastor. Hermano Giovanni, Sí, dice que fue mortal en el sentido de que podía morir si desobedecía, y fue mortal en el sentido de que tenía la posibilidad de no morir si permanecía en obediencia, o sea, en ese estado de rectitud. ok, Eso es lo que ok, puse yo. ya, cierto, ¿no? Em, porque aquí la pregunta dice, ¿en qué sentido fue creado el hombre mortal tal como Dios le creó? Es decir, cuando habla mortal de que podía morir, aunque Dios no lo creó, hay que entender, no lo creó en su origen, eh, con la posibilidad de morir. pero lo creo libre. Ese es claro, el tema. Le dio la opción de la vida o de la muerte, pero no lo creó pensando que iba a morir o con la posibilidad de morir, sino más bien con la posibilidad de vivir eternamente para siempre. Eh, Pastor, eh, sí, hermano César, sí. ya, Yo lo puse como una condicionalidad. Dice, aunque Adán fue creado con la capacidad de morir, esta mortalidad no se activó hasta que pecó. Es decir,
era potencialmente mortal, pero no estaba destinado a morir si es que permanecía obediente a Dios. ¿Está bien Claro. eso? Bueno, esa es seguir más bien la postura sociniana, de que el hombre fue creado, ¿no? Porque cuando hablamos de que fue creado al inicio, cuando el hombre es creado, como dice Génesis 1:31, y todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, ¿no? Y ahí estaba el hombre. Y ya en el capítulo 3, ¿no? Se va a desarrollar todo este tema del pecado en el hombre. Pero en un principio Dios creó al hombre bueno, en gran manera, y no potencialmente, como decía, porque si lo crea potencialmente es porque crea en los genes, en los genes, la muerte. La muerte entra en escena en el ser humano cuando éste desobedece, cuando Dios le dice, el día que comas del árbol, ciertamente morirás. Ahí va a ocurrir esta intrusión, ¿no? Esta invasión de la muerte en el hombre y en la creación, cuando ocurrió tal cosa. Pero previo a ello, no. Y no ocurre que Adán peque porque sea potencialmente un hombre para pecar. Dios no lo creó potencialmente para pecar, lo creó libre de todo mal, lo creó perfecto, enteramente bueno, como dice Génesis 1:31, ¿ya? Y el pecado va a venir posteriormente en razón de la desobediencia del hombre a la advertencia de Dios de no comer de tal árbol que había en el huerto, ¿no? Ahí llega, ahí se aplica la muerte. Previo el hombre no hablaba de muerte, no sabía lo que era la muerte. Pero en el fondo, la Biblia nos dice que nacemos todos en pecado en razón de la desobediencia de Adán y por ello viene la muerte. Vamos con la pregunta número 6, que nos quedan 5 minutos, que dice, ¿en qué sentido ha dejado de ser la muerte una verdadera muerte para los creyentes? Pastor, aquí yo tengo una respuesta. ¿Sí? Dice, para los creyentes la muerte ha perdido su aguijón y su carácter condenatorio. Ya no es un castigo, sino una puerta a la vida eterna, una transición. Cristo transformó la muerte en bendición para el creyente. Ok, cierto, ¿no? En este aspecto, ¿no es cierto?, de que la muerte para el creyente em, ha dejado de ser esta separación, como Berkos lo explica, quizás sí una separación de este mundo, pero una mejor comunión con Dios, una mejor cercanía con Dios. Eh, y por lo tanto, eh, la muerte ya para el creyente en este caso, para el creyente, ya no es un término de la vida, sino que es la continuación de la vida, pero una vida superior. Ya no es un llorar, una tristeza permanente, sino es más bien un aguijón por el cual uno pasa, pero sin que éste cause el efecto que se esperaba. Por lo tanto, la muerte para el creyente es siempre un llamado a la fe, a la esperanza,
es es un punto de inflexión para ver qué tan firme está mi fe en el Señor, en sus promesas, en su palabra. Eh, y entender que la muerte no es el fin de la vida, sino una puerta que nos lleva a otra vida. Pastor, de hecho, Juan 11, 25, 26 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, eso nos indica igual de que la muerte es ir a la presencia de Cristo, es una entrada a la vida eterna. Eh, para el creyente, la muerte no es malo, no es un castigo, Claro, todo lo contrario. así es, ¿no? Eh, es bonito cuando lo conversamos estando vivos. Eh, es difícil conversarlo así cuando estamos en un velorio de un familiar nuestro. Pero ahí justamente somos llamados a aplicar estas verdades bíblicas. Eh, porque la muerte es tan real en este escatón, en este periodo, como la vida. Y viene a ser parte de la vida. Pastor, pero igual hablando de velorio, o sea, hay tremenda diferencia en un velorio de cristiano a un velorio de inconversos. O sea, es tremenda diferencia. ¿Sí? Pero hay dolor, hay Por supuesto, tristeza. claro, pero es con esperanza, pues distinto. Justamente, Mm. justamente, justamente. Hay esa esperanza, como dice también Pablo, que no tienen a aquellos que creen en la resurrección final y está dentro de los creyentes, ¿no? Bueno, de este tema uno puede conversar bastante. Hay un libro que se llama La muerte y la resurrección, donde el quien lo escribe comenta casos también clínicos sobre la muerte de personas que estuvieron fallecidas clínicamente un minuto, algo así, y después vuelven a la vida y comentan cuál fue su experiencia, qué pasó, qué vivieron. Bien bonito, ¿no? Y si tú vas al Netflix, hay varios documentales que últimamente han estado desarrollando científicos para encontrar respuesta a qué es la muerte, ¿no? Porque quieren darle un sentido más científico en el sentido de que quieren indagar a través del cerebro, ¿no? Y sus distintas conexiones, por qué las personas tienen esa experiencia que al morir clínicamente ven el cielo, ven un túnel, ven personas y llegan alegres. ¿Qué razón científica podemos encontrar en eso? Y hay varios documentales interesantes sobre ese tema, ¿no? Porque el tema de la muerte siempre, algunos los quieren escabullir, pero otros les interesa conversarlo, porque es como algo desconocido, ¿no? Eh, algo que científicamente llama la atención en cuanto a que cuando una persona muere y después, clínicamente, y después vuelve a la vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué comentan esa experiencia? ¿Debido a qué? ¿Sucedió algo en su cerebro? Entonces, ahí el cristiano justamente es llamado para compartir su punto de vista sobre la muerte.